Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yeyo. Y en esta ocasión, en este video que forma parte de la serie saga que estoy haciendo de videos sobre la teoría del delito, les voy a explicar el tercer elemento. Les retomo por los que no han visto los videos, pero si no los han visto, vayan a saber. La teoría del delito lo que hace es tomar al delito y desintegrarlo en sus elementos para estudiar cada elemento y ver qué es el delito, básicamente. Es tomar un todo y disgregarlo en sus partes para estudiar cada parte, casi como le hacen los médicos, ¿no? Entonces, habíamos ya hecho, bueno, yo les había explicado en videos anteriores lo que es la conducta, lo que es la tipicidad. Hay conducta, ya pasa, es como les decía, es como la primaria. Si pasas primer año, pues vas a segundo, a tercero, y lo mismo con la teoría del delito. ¿Tienes la conducta? Bien, vas a tipicidad, que es donde les dije está la prueba de fuego. Si ya tienes la tipicidad, entonces ya tienes una conducta tipificada. Va al tercer elemento, que es el que vamos a estudiar, que es la antijuridicidad. No es antijuricidad, no es antijuricidad, no es antijúrica, no es nada de eso. Es antijuridicidad, porque hablamos de lo jurídico. Entonces, precisamente vamos a ver este tercer elemento que es la antijuridicidad, que es donde recae casi gran parte del asunto. Les voy a explicar qué es, cuándo no hay, etcétera. Entonces, tercera parte de esta hermosa saga, la antijuridicidad. Volvamos al ejemplo que habíamos dicho. La señora María denuncia a Juan de robo de un anillo de oro. Ya está la conducta, ya vimos en la tipicidad lo que se tiene que hacer para tipificarla. La señora María la tipificó bien, lo denunció por robo, entonces ya está. Tenemos la conducta típica, tenemos una conducta tipificada. Ahora la antijuridicidad. La antijuridicidad es simplemente una conducta que es contraria a los postulados de derecho. Es decir, es todo lo contrario al derecho. Lo jurídico es lo que el derecho establece, lo que el derecho dice que se tiene que hacer. Entonces, lo antijurídico, la antijuridicidad, pues es lo contrario a lo que dice el derecho. El derecho dice que debemos de respetar la vida de los demás. El derecho dice que debemos de respetar el patrimonio ajeno. El derecho dice que debemos respetar la orientación sexual de los demás. Si no hacemos eso, entonces estamos entrando en el terreno de lo antijurídico, de la antijuridicidad. Ahora bien, es interesante que el derecho penal, por ejemplo, ustedes como lo pudieron ver en el video de tipicidad, si no lo han visto, véanlo, les expliqué lo que es un tipo. Si se dieron cuenta, los tipos penales son descripciones. Los tipos penales no dicen, por ejemplo, no debes privar de la vida a otra persona. No, o sea, los tipos penales no dicen eso. Los tipos penales describen conductas que ya se entiende que por el hecho de estar ahí son antijurídicas. Es decir, el derecho penal dice, mira, te voy a explicar conductas, pero todas estas conductas que yo te expliqué, si tú las haces, estás actuando antijurídicamente, porque si yo te las estoy explicando es para que tú entiendas que no las tienes que hacer. Esa es la lógica que sigue la ley penal. La ley penal no dice, a ver, mi niño, no debes de privar de la vida a alguien, no debes de robarle las cosas a los demás. No, o sea, la ley penal dice, te voy a explicar conductas. Y todas estas conductas, si tú las haces, estás entrando en lo antijurídico, en la antijuridicidad. Porque yo derecho mandato que respetes todos estos valores, estos bienes jurídicos que yo voy a tutelar, que voy a proteger, como lo son la vida, el patrimonio, la identidad, el libre desarrollo de la personalidad, etcétera. Ahora bien, antijuridicidad se entiende en dos sentidos: formal, material. Antijuridicidad formal es cuando la acción contraria a derecho constituye una transgresión a una norma dictada por el Estado. Es decir, eh, Juan en este caso le robó a la señora María un anillo de oro. La ley dice que no puedes quitarle cosas a los demás, no puedes hacerte de bienes que no son tuyos. Al hacer eso, Juan está haciendo una conducta antijurídica formalmente. ¿Por qué? Porque la ley dice que no debes de quitarle a los demás las cosas que son de ellos. Entonces, esto es antijurídico formalmente, o sea, en forma, tal cual conforme a derecho, es antijurídico. Pero la antijuridicidad material va más allá. La antijuridicidad material se refiere a cuando una acción es contraria a derecho, pero que también va contrario a la sociedad. Es decir, no solamente estás transgrediendo lo que el derecho dice que no tienes que hacer, sino también estás yendo en contra de las convenciones sociales, en contra de lo que la sociedad considera como correcto o incorrecto. Por ejemplo, eh, Juan, al robarle el anillo de oro a la señora María, supongamos que la señora María ya tiene 70 años. No solamente estás
haciendo algo que ante los ojos de la ley es antijurídico, o sea, formalmente está mal porque estás robando, sino también ante la sociedad ve muy mal y es por eso que es un delito que una persona, pues en este caso un chavo, le robe y más aún que le robe a un adulto mayor, porque pues los adultos mayores ya son personas que pues no están, o sea, físicamente ya tienen otra constitución, además se les merece un respeto por los años que ya tienen en nuestro mundo, o sea, no solamente estás transgrediendo algo en lo legal, en lo jurídico, sino también ante la sociedad. Es muy raro que algo sea antijurídico formalmente y no materialmente, pero tengan por seguro que si algo es antijurídico materialmente, ipso facto o por consiguiente es antijurídico formalmente, porque los delitos, los tipos penales nacen a partir de lo que una sociedad considera que no se tiene que hacer. O sea, los tipos penales no los hizo la deidad del derecho penal que dijo, a ver, va a ser, no, o sea, no. Aquí fue la sociedad que a través de sus legisladores, de sus representantes, dijo, a ver, nosotros consideramos que está mal privar de la vida, nosotros consideramos que está mal robar, así. Entonces, vamos a establecerlo de esta forma. Todo lo que es antijurídico materialmente siempre será antijurídico formalmente, pero no todo lo que es antijurídico formalmente siempre podría ser antijurídico materialmente. ¿Por qué? Porque hay tipos penales que aún existen, pero pues que hoy en la sociedad ya no son mal vistos. Por ejemplo, creo que todavía sí existe el tipo penal de adulterio. Hoy en día hay un tipo penal que dice que si una persona está casada y contrae matrimonio con otra persona sin haberse divorciado, esa conducta es antijurídica formalmente. O sea, si yo, no, no yo, un ejemplo hasta de la historia. Enrique VIII, rey de Inglaterra, para que no irnos a la historia. El rey Enrique VIII estaba casado con Catalina de Aragón, pero decidió casarse con Ana Bolena. Y supongamos que Enrique VIII no se divorcia de Catalina. Entonces, el señor Enrique VIII está casado con dos señoras al mismo tiempo. Eso, ante los ojos del derecho, es antijurídico formalmente, porque es totalmente contrario a derecho. Hay una norma que dice que no te puedes casar con dos personas al mismo tiempo, o bien no puedes estar casado con dos personas al mismo tiempo. Pero, pues, eso es antijurídico formalmente. Pero, pues, ya hoy en día, siglo XXI, 2024, díganme ustedes, la verdad, siendo muy honestos, aun y cuando, pues, sí es detestable, deleznable la infidelidad y todo eso, ¿cómo no? O sea, ya sabemos que hoy en día está la poligamia, el poliamor, estas relaciones de más que obviamente no son infidelidades, obviamente tienen su lógica, pero vaya, o sea, ya hoy en día no es tan mal visto que una persona no sea monógama. Entonces, formalmente, pues, sí existe el adulterio, pero, pues, ya en la realidad de la sociedad, pues, no es como que, por ejemplo, no es como que una persona que ya esté casada 2 veces sea mal vista, o sea, ya, o sea, como que, pues, ya es x. Es más, hasta unos ya aspiramos a tener 3 matrimonios, si se puede, ¿no? O sea, ya no es mal visto que una persona tenga más de un matrimonio, o sea, la realidad. Entonces, por eso les digo, no siempre lo que es antijurídico formalmente va a ser antijurídico materialmente, porque, pues, hay tipos penales que se van desactualizando, o sea, hoy en día ya no se aplican porque, pues, ya están obsoletos, ya son muy añejos. Pero eso sí, todo lo que sea antijurídico materialmente siempre va a ser antijurídico formalmente. Es decir, la sociedad siempre va a buscar que lo que esté en la ley penal sea lo que ellos consideran que está incorrecto, que no se tiene que hacer, que no es adecuado conforme a sus valores. Eso es la antijuridicidad formal y material. Ahora bien, así como les he dicho siempre que está el elemento y su opuesto, vimos conducta, ausencia de conducta, vimos tipicidad, vimos atipicidad. Ahora vamos a ver la antijuridicidad y su opuesto se llama causas de justificación. Las causas de justificación son aquellos supuestos, son esas causas que la ley prevé que cuya presencia erradica esa cuestión de antijurídico. Es decir, las causas de justificación son aquellas supuestos, aquellas causas que la ley dice, ok, si obraste de esta manera, pero lo hiciste en este supuesto que yo ley considero que pues va a quitarle el sentido de antijurídico. Es decir, son esas causas que de alguna forma, como su nombre lo dice, justifican el actuar que pareciera contrario a derecho. Son esos supuestos, esos elementos que si se presentan hacen que lo que pareciera antijurídico en un primer momento ya no lo sea porque hay algo que lo justifica. Por ejemplo, vamos a verlos precisamente. El primero, que es el que más se conoce, defensa legítima. Siempre le dicen legítima defensa, pero pues gramaticalmente está mal dicho, porque pues siempre decimos, por ejemplo, persona bonita, casa grande, no decimos grande casa o bonita persona, ¿no? Entonces es defensa legítima. La defensa legítima ya se las he explicado en otros videos, creo, si mal no estoy.
La defensa legítima es cuando se repele una agresión real, actual o inminente y sin derecho en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista la necesidad de la defensa y que haya racionalidad de los medios empleados y no medie una provocación dolosa de por medio por parte del agredido o de la persona a quien se defiende. Les explico con un ejemplo lo que es la defensa legítima. Eh, yo voy caminando y me sale un ratero y entonces me apunta con una pistola, pero yo traigo una navaja y entonces yo agarro la navaja, se la clavo en el brazo donde tiene la pistola y pues así me voy corriendo y así me escapo. Él podría decirme, me atacaste con una navaja, me atacaste con un arma blanca. Yo voy a decir, sí, sí, te ataqué con una navaja, pero te ataqué porque tú me querías asaltar. Eso fue una defensa legítima. Repelí una agresión real porque estaba sucediendo en ese momento, era algo real, algo que sí estaba sucediendo, actual, algo que estaba ocurriendo en ese preciso instante e inminente. Yo no lo podía evitar. ¿Por qué? Pues ni modo de que me pusiera al tú por tú y arriesgarme a que me dispararas. Era algo que estaba ocurriendo en ese momento, algo real y que yo no podía evitar de otra manera. Entonces, ¿yo qué hice? Me protegí en este caso mi patrimonio y hasta mi vida, y fue algo proporcional y racional. Yo en este caso agarré la navaja y se la clavé en el brazo donde tenía la pistola para poder salir corriendo. Mal hubiera sido que, por ejemplo, yo tuviera la navaja, se la clavara en el brazo y después de clavársela en el brazo, se la estuviera encaje y lo hubiera casi machaqueado al pobre ratero. Ahí ya no hubiera sido legítima mi defensa. ¿Por qué? Porque ya no fue proporcional. El ratero me quería, pues, no sé si asaltar o matar, pero pues me quería hacer daño. Y en este caso yo ya me pasé, porque en lugar de solamente usar la navaja para salvar mi vida, mis bienes, ponerme a salvo, ya lo estoy usando para ensañarme ahí con el ratero. Entonces ahí ya no es legítimo. La defensa legítima tiene que ser repeler algo que sí está sucediendo, que está sucediendo en ese momento y que no se puede evitar de otra manera. Tiene que ser proporcional y racional y en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos. Ajenos sería que, por ejemplo, yo veo que va una señora caminando y un ratero va corriendo y la va a asaltar. Entonces yo corro y empujo al ratero. ¿Para qué? Y grito para que la señora se dé cuenta y se eche a correr. Entonces, en ese caso también es una defensa legítima, porque estoy protegiendo a la señora. Aunque no soy yo el que está en riesgo, estoy protegiendo a la señora. Y es algo proporcional y también racional, porque estoy empujando al ratero y estoy gritando. No estoy llegando y le estoy disparando con una bazuca, ¿no? O sea, simplemente estoy haciendo algo proporcional y racional en defensa de la señora. O como le puse también el ejemplo conmigo mismo o conmigo mismo. Pero también tiene que haber una cuestión, que no medie provocación dolosa por parte del agredido o de quien se defiende. Es decir, yo no tuve que haberle dicho al rateo, supongamos que yo voy en la calle y veo a un chavo y le digo, pues, ¿qué te traes? O así, ¿no? O sea, que me le pongo a provocarlo y pues él me saca la pistola. Ahí ya no va a ser legítima mi defensa. ¿Por qué? Porque yo la anduve provocando. O si la señora, por ejemplo, le estuvo picando la cresta al ratero y pues él decide atacar, pues también ya no va a haber legítima defensa. ¿Por qué? Porque había provocación dolosa. Estaban buscándole o sea que le estaban rascando los dientes al león, le estaban buscando las 6 patas al gato. Entonces, ahí sí no hay defensa legítima, pero ¿por qué? Porque hubo una provocación dolosa. Pero a grosso modo, defensa legítima, repeler agresión real, actual o inminente sin derecho en protección de bienes jurídicos propios, es decir, en protección de ti mismo o de otra persona, siempre que exista esa necesidad y que sea proporcional, racional y que no medie provocación de por medio. Esa es la defensa legítima, que creo que les digo en otros videos, creo que ya se los he explicado. Segundo, estado de necesidad. El estado de necesidad es lo siguiente. El Titanic empezó a hundirse, ¿no? Y entonces al momento de que se hunde, yo me agarro ya se hundió el barco y está la puerta, ¿no? Y está la puerta flotando antes de que llegaran Jack y Rose. Y yo estaba subido así en mi puerta y entonces supongamos que en ese momento las personas también se querían subir y me empiezan a quitar, me querían bajar ahí y entonces yo le doy un trancazo a los que me querían quitar y me vuelvo a subir a mi tablita. Evidentemente, eso es una lesión, yo los estoy golpeando, pero los estoy golpeando porque estamos en un estado de necesidad. Yo estoy ponderando el salvarme, a salvar mi vida, a pues o sea, perdón, pero estoy ponderando salvar mi vida a la integridad física de los demás. Me estoy subiendo yo a mi tablita para salvarme a mí. Otro caso, por ejemplo, de estado de necesidad. El estado de necesidad se caracteriza por ser una causa de justificación en la que hay dos bienes jurídicos en pelea y se opta por ponderar el que vale más según nosotros para aún afectando al otro. Por ejemplo,
hay una casa que se está incendiando, la casa del vecino se está incendiando y yo veo que está el bebé allá adentro. Entonces, yo le rompo al vecino la puerta y entro, agarro al bebé, pero ya cuando voy para la entrada veo que ya las llamas no me permiten pasar, entonces rompo una ventana y me salgo por la ventana con el bebé. A lo mejor me van a decir: "Ay, daño a la propiedad". O sea, sí, dañé la propiedad de mi vecino, pero estaba de por medio la vida de su bebé. Entonces, yo lo que hice fue ponderar, ¿qué vale más, la casa o el niño? Pues el niño, obviamente. Entonces, rompí puerta, rompí ventana y le salvé la vida al bebé. O como lo del Titanic, ¿qué vale más en este caso? ¿Su integridad física o la vida de todos que estamos en riesgo? Pues en este caso yo ponderé y dije, no, pues vale más mi vida, perdón, háganse para atrás, yo me subo a la tablita. Entonces es esta ponderación. Es salvaguardar un bien jurídico sacrificando a otro, pero siempre y cuando no exista otra forma de evitar el daño. En este caso, en el Titanic, ¿había otra forma de que yo evitara que los demás no me estuvieran a punto de ahogar? Pues no, o sea, era una crisis, estábamos en medio del mar. O en este caso, ¿había otra forma de que salvar la vida del bebé? Pues no, o sea, las llamas ya estaban consumiendo la casa, no había manera, entonces no hubo de otra. Ese es el estado de necesidad. Se clasifica a su vez en dos: disculpante, justificante. Disculpante es se sacrifica un bien jurídico por la salvaguarda de otro bien jurídico de igual jerarquía, es decir, están a la par, digamos que vale lo mismo. Por ejemplo, no sé, vale lo mismo una casa que otra casa, supongamos. Entonces, supongamos que se va a caer la casa del vecino, pero o se está dañando la estructura de la casa del vecino, pero resulta que una parte de la casa puede que me caiga a mi casa y me la dañe. Entonces, ¿qué hago yo? Decido ir y demolerla hacia el otro lado para que no me caiga en mi casa. El vecino me va a decir: "Oye, te voy a denunciar por daño a la propiedad". Y voy a decir: "Sí, o sea, sí, dañé tu propiedad, pero si no hacía eso, iba a dañar mi casa". O sea, casa y casa, pues las 2 casas valen lo mismo. A lo mejor la otra casa tenía más terreno, yo qué sé, pero jurídicamente hablando, una casa y una casa, pues, son lo mismo. No importa si es grande, mediana, chica, vale 1000 pesos o lo que sea. Entonces, si no quitaba esa parte de tu casa, se iba a venir hacia mi casa y me ibas a dañar mi casa. Entonces, ese es disculpante. Los 2 bienes jurídicos están a la par. Justificante es cuando un bien jurídico vale más que otro, como el que les ponía del Titanic o el del bebé. O sea, vale más la vida que la casa. Y en este caso vale más tu vida que, pues, en este caso, la integridad física de los otros, porque es una emergencia, es un estado muy grave. Entonces, ese es el estado de necesidad. Ahora, hay otras causas de justificación. Ejercicio de un derecho. Esta causa de justificación es cuando una persona, ay, perdón, es el sujeto que puede actuar ilícitamente sin que por ello se le encuentre obligado a actuar de esa forma. Es decir, estás ejerciendo un derecho y al hacerlo puede que caigas en lo que pareciera ser antijurídico, pero este derecho tiene que estar 100% establecido en la ley. Por ejemplo, se me ocurre, mm, por ejemplo, yo soy el propietario de mi casa, yo soy el propietario de esta casa. Y la propiedad implica que el propietario tiene el derecho a usar, disfrutar y disponer de la cosa como él quiera. Es decir, puedes usar, disfrutar o hasta destruir la cosa si tú quieres. Entonces, si yo soy el propietario de esta casa y yo decido salir y romperle las ventanas a mi casa, nadie me puede decir: "Ah, es antijurídico". Es decir, a ver, momento, yo soy el propietario, yo tengo el derecho de propiedad y en el ejercicio de ese derecho de propiedad yo quiero romperle las ventanas a mi casa. Entonces, no hay nada de antijurídico. Ahí porque es un ejercicio de un derecho. Mal sería si yo, por ejemplo, voy y le rompo la ventana a la vecina, porque pues ahí yo no soy el propietario, ahí es la vecina la propietaria, entonces ahí sí no. Pero en el ejercicio de un derecho, ahí está, pero siempre y cuando la ley así lo establezca. Otra causa de justificación, el cumplimiento de un deber. Por ejemplo, seguridad privada. Las personas que trabajan en seguridad privada tienen el deber de proteger a lo mejor a personas que llevan dinero, personas de algún famoso, yo qué sé. Si, por ejemplo, va el, no sé quién sea eso, el Papa y va con su seguridad privada y llega un fulano y saca una pistola al Papa y alguien de seguridad privada le dispara al atacante, pues a lo mejor sí lo mata, pero en este caso no va a ser antijurídico porque está cumpliendo con su deber. Su deber es proteger al Papa, está dándole un servicio de seguridad y en este caso, pues el atacante iba a tirarle, le iba a dar un disparo. Entonces, él cumplió su deber, sacó su pistola y le disparó primero. Ese es el cumplimiento de un deber. O igual la policía. Si la policía, pues, por ejemplo, van a detener a alguien y la persona amenaza con dispararle a un rehén, a una víctima, y pues, la policía le dispara, ahí no hay antijuridicidad porque la policía está cumpliendo con su deber. Y finalmente, consentimiento del ofendido. Consentimiento del ofendido es cuando un sujeto actúa con el consentimiento del titular del bien que se va a afectar
pero siempre y cuando se trate de un bien jurídico disponible y que el titular de dicho bien tenga la capacidad plena para poder dar su consentimiento y disponer del mismo, sin que medie un vicio de por medio. Por ejemplo, el derecho de propiedad. El derecho de propiedad sí es un bien jurídico disponible porque pues tú eres propietario y la propiedad la puedes incluso hasta transmitir a otra persona. Supongamos que yo voy con mi vecina, la señora Juana, y le digo, señora Juanita, ¿me da permiso de romperle los vidrios de su casa? Ella es la propietaria y la propiedad es un bien disponible, o sea, ella sí puede decir, ah, pues sí, no, o sea, no hay problema. Si la señora Juanita está en sus cinco sentidos y tal cual expresamente me dice, sí, sí, adelante, rómpele los vidrios a mi casa, entonces, y yo rompo los vidrios de su casa, no me pueden acusar de una conducta antijurídica, porque en este caso yo tuve el consentimiento de la ofendida, de la señora Juanita. Ella me dio el consentimiento, ella me autorizó a ir a romperle los vidrios a su casa. Entonces, ahí no hay ninguna antijuridicidad. Pero les digo, tiene que ser bien jurídico disponible. La vida no es un bien jurídico disponible. Yo no puedo decir, ay, sí, mátame. No, o sea, la vida no está disponible porque la vida es algo sagradísimo. O la integridad física o el libre desarrollo de la persona, eso no está disponible, eso no está a discusión. ¿En qué medida va a estar disponible? En la medida en la que se pueda reemplazar el bien jurídico. Pues la propiedad, pues la puedes comprar otra casa, el anillo puedes comprarte otro anillo, yo qué sé, pero la vida, la salud, todo eso no se reemplaza, entonces eso no está disponible. Ahora, que tenga la capacidad, si la señora Juanita está, pues, ya mal, o sea, no razona, no entiende lo que sucede, pues obviamente su consentimiento no vale porque no está en sus cinco sentidos. Y finalmente, ese consentimiento, no tiene que mediar vicios de por medio. Es decir, yo no tuve que haberle dicho a Juanita, señora Juanita, le saco la pistola, ¿verdad que me va a dejar romper los vidrios de su casa? Pues obviamente que va a decir, ay, pues sí, ni modo que me mate, ¿no? O sea, tiene que ser algo verdaderamente pleno en sus cinco sentidos y que voluntariamente decidió que se afecte. Y un bien jurídico disponible. Entonces, esta es la antijuridicidad que les digo. La antijuridicidad es lo contrario al derecho, ya vimos que es formal material, con la diferencia que está de por medio, y las causas de justificación, defensa legítima, estado de necesidad, ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber o consentimiento del ofendido. Si quieren más información, les dejo aquí las referencias que utilicé para elaborar este video. Sobre todo les recomiendo la segunda. Y pues bueno, ya llevamos tres elementos. Conducta, tipicidad, antijuridicidad. La señora María denunció a Juan porque le robó su anillo de oro. Sí pasó la conducta, se tipificó bien y pues resulta que el robarle el anillo a una persona adulta mayor es algo incorrecto tanto ante ojos del derecho como ante ojos de la sociedad. No hay ni una sola causa de justificación porque no había ni estado de necesidad, ni no había nada de nada, no había nada. Salvo que imagínense el caso que, por ejemplo, Juan dijera, robé el anillo porque tenía que darle de comer a mi hijo y ya no tenía ni un solo quinto y no me había pagado la señora. Ah, ahí podríamos decir, híjole, o sea, ¿qué vale más? ¿Un anillo o la vida de sus hijos? Ahí podría ser. Pero supongamos que no ese es el caso. Juan tiene una conducta típica y ya vimos que no hay causa de justificación, es totalmente antijurídica. Así vamos a continuar con los demás videos. Sin más por el momento, pues hasta aquí llegaría este. Espero que les sea de mucha utilidad, que les sirva mucho, que tengan un excelente día, una excelente semana. Sin más por el momento, nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta la próxima.